es ser empresario en Bolivia? ¿Emprender de manera formal en Bolivia es un deporte extremo? Es de valiente, es de valiente. Es difícil ser empresario en el país cuando las condiciones a veces se ponen más difíciles, cuando podría ser más sencilla. El tiempo es un factor que no lo medimos y creo que podemos hacer mucho en esas cosas. Hay una realidad también en el país y es el contrabando. ¿Qué opinas de esta práctica en Bolivia? Es un mal que vivimos. Yo me llamo activista en pro de la facilitación del comercio y en contra del contrabando. Hemos hecho un sinnúmero de estudios, de informes de cómo se podría, quizás no eliminar, porque creo que en ningún país del mundo se ha logrado eliminar el contrabando, pero sí se podría disminuir. Una de esas es la reducción de tasas arancelarias, puede de manera inmediata solucionar el tema de contrabando. A veces la gente por un pago menor, al final piensa en su bolsillo y quiere pagar menos impuestos. Entonces busquemos esa manera creativa de eliminar el contrabando. En vez de la represión que hoy se toma, utilizando militares, policías, que requieren balas, porque sabemos que requieren balas, busquemos mecanismos de políticas públicas que ayuden al contrabando. Antes nos afectaba el contrabando de importación. Claro, teníamos un boliviano mucho más fuerte. Hoy día con un boliviano devaluado tenemos un contrabando a la inversa. Y recién vemos preocupación de parte de nuestras autoridades. Entonces, el contrabando es algo que siempre va a existir, pero debemos encontrar maneras creativas para mitigarlo, para que en esa institucionalidad formal que debe existir podamos desarrollarnos como país. Es interesante el rol que ha comenzado a tomar CAINCO en los últimos años, un poco Fernando Hurtado con la anterior presidencia de CAINCO, tomando la voz, levantando la voz en situaciones críticas del país, políticas, económicas, Oscar Mario desde CAO también en su momento, y vos también, en algunos momentos en lo que va de tu presidencia, has hecho alocuciones públicas, has tomado partido, has opinado en relación a lo que sucedía en el país. Esto llama la atención porque quizás la gente es muy joven y no se acuerda, pero desde las luchas autonómicas del 2008, que no se veía un rol de CAINCO tan político, tan presente, tan de levantar la voz. ¿Por qué está comenzando CAINCO y en particular vos como presidente ahora a tomar este rol más protagónico, hablando de la política del país? Desde tu esfera, ¿se puede esperar una candidatura a la presidencia? No. La preocupación viene porque se nos acaba el tiempo. Creo que, decía Fernando, hablaba del modelo agotado. Ya no tenemos exportación de gas. Hoy día tenemos una dificultad, una crisis de balance de pago, no tenemos dólares, no explotamos el litio. Entonces, en ese sentimiento de desesperación de no poder hacer más por el país, nace de una manera, por supuesto, técnica, porque son más de 70 profesionales que trabajan en CAINCO, desde el equipo económico, de comunicaciones, legales, que aportamos con ideas, pero no vemos respuesta. Y ese sentimiento de desesperación de tener un país tan rico, que nos obliga a quizás a veces a hacer el rol que debería hacerlo un parlamentario, un político, pero ante la ausencia de ideas, CAINCO, por supuesto, tiene que levantar la voz y decir cuando las cosas no están bien. Entonces, en estos años las cosas estaban bien y por eso no alzaban la voz. Hemos vivido 14 años de un verano, de una bonanza, gracias a la exportación de gas. Sí ha habido una participación crítica en algunos momentos, pero no tan crítica como los últimos 6 años que nos ha tocado vivir. Hemos vivido pandemia, hemos vivido la salida del expresidente Morales, una ideologización de la política del presidente Arce que no ha permitido sentarse con el gobierno, y todo esto ha ido deteriorando y llegar a donde estamos hoy día. Algunos dicen que los empresarios pertenecen a una élite desconectada de los temas de la gente. ¿Qué les dirías? Yo converso con gran parte de mis afiliados. Estos últimos días he estado reunido con distintos grupos de liderazgo que tenemos en la Cámara. CAINCO tiene el 75% de sus afiliados, son pequeñas y medianas empresas, que no están buscando algún proyecto en especial,
o están pensando en grandes cosas que requieran una inversión importante. Están pensando en cómo sobrevivir, en cómo poder llegar a fin de mes. Y ahí es donde entramos nosotros como institución, a poder apoyar, guiar, a analizar. Entonces, creo que nosotros como institución somos un sector muy cercano a las necesidades de nuestros afiliados. ¿Cómo era la relación del empresariado cruceño cuando Evo era presidente con él? Yo no lo viví de cerca, viví la segunda, yo entré al directorio y viví una segunda temporada en la última gestión del expresidente Morales. Naturalmente, cuando había una bonanza económica, se escondían muchas dificultades, ¿no? El único proyecto grande que consigue el sector privado, si lo miramos en retrospectiva, ha sido el etanol, que hoy día es uno de los motores importantísimos para poder paliar la dificultad de la escasez de diésel y de combustible. Fue una relación difícil al momento, yo era mucho más joven, y que luego, cuando hubo una apertura hacia el sector privado, creo que se podía dialogar, se podía conversar y presentar proyectos, pero aún así no se avanzó como se debió avanzar, porque vemos que si se hubieran tomado medidas desde esa gestión, en una época donde había mayores recursos, si se hubieran hecho las inversiones correctas, no hubiéramos tenido también hoy día lo que estamos viviendo. Decías, se escondieron algunas dificultades, y voy a hablar más largo para que puedas tomar el agüita. ¿Quién hizo estas? ¿Quién escondió? Decías, se escondieron. ¿Quién escondió? Tenía un profesor en la universidad que decía, cuando la marea está alta, no se sabe quién está nadando desnudo. Y me refería cuando la marea está alta, habían recursos, la gente estaba tranquila, habían incrementos salariales desproporcionales que siempre también los hemos salido, que no coincidían con la realidad económica, bonos de todo tipo, sin una focalización correcta para que llegue a la gente que más lo necesita. A eso me refería cuando se escondían los detalles, ¿no? Canchas de fútbol por todas partes del país, faltó industria, museos, excesos en compra, el exceso del gasto fiscal. Eso se escondió. Entonces, cuando la marea baja, cuando los dólares bajan, cuando ya no tenemos los recursos, ahí nos dimos cuenta del gran problema que tenía el país. Y se lo decía, se lo manifestaba. ¿Cuántas veces hemos salido todos los 1 de mayo? Hay que tener cuidado, hay que cuidar la industria nacional, hay que cuidar la productividad del país, hay que reducir el gasto fiscal, hay que darle el rol que merece el sector privado para poder atraer inversión extranjera. Y no se lo hizo. Entonces, a eso me refiero, que la bonanza ocultó muchas de las decisiones que debieron tomarse. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se quiebra luego la relación y lo dejan de apoyar el 2019? ¿Hubo algún detonante para que esta relación, que bueno, la marea estaba alta tal cual, pero se notó el quiebre? O sea, había una muy buena relación, no solo de los empresarios, sino hasta de los políticos cruceños en su momento, en la mejor época del MAS económica. Pero luego llega el 2019 y se quiebra la relación. ¿Pasó algo en específico? ¿Cuál es tu balance? La convulsión social con las elecciones que hubo, que luego viene la OEA y declara el posible o el fraude, y que detonó en toda la convulsión social. Eso generó un deterioro de la paz social que debía haber, y por supuesto eso genera una ola en todos los sectores. Luego vino Yanine Áñez, se quedó unos buenos meses. ¿Cómo calificarías su gestión económica? Creo que asumió en un momento bastante difícil de la historia del país. Yo en mi historia no recuerdo un presidente de lo que pasó con Evo Morales, quizás con defectos y virtudes como cualquier gestión presidencial, y que toca pandemia. Hay casos de corrupción también en algunos temas que se fueron conociendo después, que no son ajenos a otras administraciones públicas, y que al final de cuentas tampoco hubo el tiempo para que se tomen las medidas, llamar a elecciones en los tiempos correctos. Creo que hubo una crisis política muy grande que le ha hecho daño al país en esos procesos de falta de institucionalidad. Pero la gestión económica, ¿cómo la calificas?
Es difícil calificar el corto periodo que estuvo la expresidenta Áñez, sumado a una pandemia, sumado a una polarización política muy grande. Y creo que desde el 2019 hasta el día de hoy ha sido muy difícil retomar esa relación público-privada para buscar proyectos en conjunto. Fue un periodo difícil, es verdad, y sin embargo, luego gana el MAS. ¿Por qué pensás que lo hace tan contundentemente? Esos números que saca Arce en su momento sorprendieron a más de uno, ¿no? Es la voluntad y la decisión del pueblo que emite su voto, que creyó que el presidente Arce podía reconducir o construir la economía de bonanza. El gran problema es que parte del sustento del modelo económico plurinacional estaba basado en la exportación de gas. Entonces, es como que el modelo productivo lo deje sin soya. Es difícil mantener modelos y hay que empezar a buscar estos sustentos. Entonces, fue una decisión del pueblo en la elección del voto y él fue presidente por la voluntad constitucional. Estamos a pocos meses de que este gobierno termine, ¿no? En una palabra, ¿cuál sería el balance de la relación de CAINCO con el gobierno de Lucho Arce? Limitada. Limitada. Yo recuerdo que en muchos momentos hubo intentos de acercamiento, como decías, hubo muchas fotos, muchos 24 de septiembre, él en la palestra, al lado tuyo y del alcalde, y como corresponde, ¿no? En las testeras, pero así todo limitada. El rol institucional es buscar propuestas, presentarlas para que se conviertan en políticas públicas que beneficien al país. Hubieron los espacios, pocos, presentamos las propuestas, demandamos agilidad en la implementación de propuestas porque sabíamos, de acuerdo a los estudios económicos que nosotros estábamos mirando, de que la situación cada día se estaba agudizando y no hubo respuesta. Y ese fue el resultado de una primera reunión donde asistimos con todas las cámaras nacionales y que donde vimos que no se iban a tomar las decisiones que estábamos plasmando. Entonces dijimos, vamos a continuar con el diálogo, por supuesto que sí, esa es una vocación democrática que siempre hay que mantenerla, pero tenemos que exigir un diálogo con respuesta. Y eso fue lo que ocasionó que no vamos a la segunda reunión que convocó a todos los sectores empresariales. Acordate de esto que me estás contando más adelante porque quiero saber la interna. ¿Qué hacen los empresarios cuando se pelean con el gobierno? ¿Qué dicen? Ajos y cebollas de la boca, pero ya vamos a llegar. 2025, todo puede pasar, cualquiera puede ganar y a la vez a ninguno le alcanza, por lo menos hoy. Vamos a ver qué pasa mañana, todo cambia. La política boliviana anda así, como la economía, un poco inestable. Digamos que, y a mucha gente no le va a gustar, pero a mucha gente sí le va a gustar, digamos que el 2025 vuelve el MAS. ¿Cómo replantearías tu relación con este partido, con la experiencia de estos años, donde hubo momentos muy buenos, con Evo Morales, y luego, bueno, relaciones limitadas como la de Lucho Arce? ¿Cómo replantearías de cara a los próximos 5 años si el MAS vuelve a ganar la presidencia? Hay temas estructurales que quien asuma en agosto, si hay una segunda vuelta en noviembre del próximo año, quien asuma, sea el MAS, sea la oposición, sea el derecha, de izquierda, el de arriba o el de abajo, decisiones que no puede ocultar o dejar de tomar. Si no se resuelve el déficit fiscal, si no se resuelve el tema de divisa, si no se resuelve el tema del combustible y si no se resuelve el excesivo intervencionismo del Estado, la economía no se va a superar en 5 años, van a ser en 10, y quien va a demandar las políticas públicas para poder salir de la pobreza va a ser la población. Entonces ya no se trata de un sector privado que antes demandaba porque veía que se estaba deteriorando la inversión privada.
hoy día la situación económica del país le afecta al ciudadano de a pie. Y ese es quien va a demandar con su voto o con su derecho social de protestar este tipo de acciones. En lo que todos vamos a estar de acuerdo es que hay que hacer algo para cambiar la situación económica de Bolivia. Mañana, Jean-Pierre Antelo Dabdub, ministro de Economía. Una decisión impopular pero necesaria. ¿Cuál sería, ministro? No había planteado ser ministro y creo que no sería en primer lugar. Pero digamos que no queda otra. No queda. Impopular pero necesaria. Eliminar el subsidio. Una de muchas. A ver, otra. Porque parece que hay varias impopulares. Está interesante esto. A ver. Trabajar para reducir el déficit fiscal. ¿Por qué es impopular esa? ¿Dónde va el déficit fiscal del Estado? Lo más difícil y lo más fácil. Lo más difícil, salarios de maestros, salarios militares, policía, salud y educación. Eso es lo más difícil. Lo más sencillo, digo yo, desde una óptica empresarial, es las empresas estatales deficitarias. Ahí también hay fuga de gasto fiscal. Para mí eso es más sencillo solucionarlo que el otro. Pero si no se abordan estos temas, porque la falta de dólares, la falta de combustible son los síntomas de un déficit fiscal. Si no se abordan estos dos temas como un eje central en la política económica pública, va a ser muy difícil que cualquier gobierno pueda mantenerse. Decías eliminar el subsidio. ¿A todo? ¿A qué sí? ¿A qué no? Me gustaría decir a todos, pero es muy difícil. Es muy difícil en una población donde todavía hay mucha pobreza, donde hay muchas necesidades. Me gustaría tratar de buscar, y lo hemos mirado con el equipo económico, de focalizar esa eliminación de subsidio para sectores vulnerables. Bien. Si tuvieras que describir el mundo empresarial con un animal, ¿cuál sería y por qué? Un animal. Un animal. Estamos entre caníbales. A ver, un animal. Diría una leona. Hembra. Sí. ¿Por qué? Porque es la que le da la fortaleza al reinado del rey, del león, y es la que sale a buscar la presa para comer en el día. ¿Y quién sería el león en esta analogía animalística? Ya la dejaría para que la piense. Ahora sí, y por favor olvídate de las cámaras, aquí no hay nadie, estamos acá los dos y me estás contando. ¿Cómo reaccionan cada vez que se pelean con el gobierno, que se han peleado varias veces además? ¿Qué dicen entre ustedes a puertas adentro en la intimidad de Caínco o con los empresarios o con los afiliados? Ajos y cebollas, me imagino, sí o no, contame vos. Debe ser muy difícil, porque no estamos hablando de peleas, estamos hablando de que estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de que estamos hablando de política pública, ¿no? Y de peleas reiteradas últimamente con un interlocutor con el cual parecía que estaba todo bien, es verdad. Uno piensa en el 2020 y dice, fue ayer, no, fue hace 4 años, van a ser 5, pero desde el 2019 que no ha sido fácil. ¿Cómo son esas discusiones ahí en la interna, ahora que sos presidente? Es difícil porque estás pensando en el futuro del país. Estás discutiendo temas profundos que le puedan afectar no solo al sector empresarial, a la empresa, sino al resto de la población. Son muy difíciles, en muchos casos frustrantes, porque al final un líder que asume, ya sea la presidencia de un club de fútbol, quiere ser campeón, el presidente de una cámara de industria quiere que el sector empresarial sea fuerte, el presidente de un estado quiere que el país tenga soberanía, tenga riqueza, tenga desarrollo. Cuando no logras estas cosas, sentís frustración porque no puedes llegar a los objetivos para los cuales estás planteado. Pero lo que me estás diciendo es muy bonito, yo quiero saber lo feo. O sea, sí, está bien, gente muy responsable, me parece bárbaro, pero dale. A veces no se lo toman personal porque
también hay un tema, ¿no? Como hasta ideológico. Contanos un poquito. Y creo que siempre lo tratamos de evitar que sea personal como tal, porque al final cada uno está jugando un rol de representación. Si nos lo tomaríamos todo personal, no podríamos volver a la casa a dormir, pero sí son momentos de tensión muy difíciles, donde cuando crees que se va a abrir una puerta en una propuesta que se ha trabajado con el equipo, con hartas horas de trabajo, lo has conversado con muchos sectores, y llegas y se cierra esa puerta y se prioriza una ideología versus el bienestar común, te duele, te molesta, por supuesto que causa este tipo de sentimientos, pero luego hay que levantarse y seguir adelante y seguir en la misma línea, en la misma mentalidad de futuro, porque al final, y lo decíamos recién en una columna, si algo no tiene que hacer la incertidumbre y esta inestabilidad de frenarnos. Entonces, no haber ido a esa segunda reunión fue una decisión de cortar el diálogo, de que no avanzaba. Fue una decisión, y lo manifestamos en una carta formal donde no compartíamos una conversación o un diálogo donde no se escuchaba a la otra parte. Y nosotros sentimos que no fuimos escuchados. Y no podía, y al final fue una decisión de nuestro directorio de ir a una reunión. Caminábamos, recordándome, estábamos caminando, paramos en el taxi a unas cuadras antes de la casa del gobierno, y mientras caminábamos sentí que alguien se me acerca y me dice, vamos, creían que esa reunión podía solucionar los primeros días del tema de las divisas. Y esa fue la esperanza que generó esa reunión. Y más bien cuando salimos, fue ese sentimiento de no pudimos cumplirle ni al que estaba en la esquina pidiendo soluciones, que la sentía la dificultad, y peor a nuestros afiliados. Y esa fue la decisión de decir, hemos presentado una propuesta, un tomo de 50 libros totalmente respaldada técnicamente, y fue la decisión de no ir a esa reunión. Si tuviera que elegir a un político para liderar una empresa, para poner una empresa en conjunto, ¿a quién elegiría? ¿Político boliviano? Político boliviano. Está difícil. Difícil. Hay pocos políticos empresarios. Ivo Kulis hizo un buen trabajo de ser político y ser empresario. ¿Usted pondría un negocio con él? Sí, recordándome de políticos cruceños empresarios que han estado en... ¿Qué tipo de negocio? Me encantaría hacer algo industrial, siempre es algo que queda pendiente, me gustaría hacer industria, o algo en tema de sostenibilidad, paneles solares, siempre algo medio tecnológico. Donald Trump, Elon Musk, Marcelo Claure y Ren Zhengfei, el CEO de Huawei. ¿Con quién no abre un negocio? ¿Con quién se va a tomar un café? ¿Y con quién se tomaría una copa, un trago? Bueno, creo que Donald Trump no toma, entonces ahí saco una de... Marcelo Claure, boliviano, importante, interesante. ¿Qué haría con él? ¿No abre un negocio? ¿Se toma un café o un trago? ¿Podría abrir un negocio? ¿Podría abrir un negocio con sí, Marcelo Claure? Sí. Debe ser de los bolivianos más exitosos empresarialmente en los últimos tiempos. Elon Musk, me gustaría tomarme un trago, una persona interesante. ¿Qué toma Jean-Pierre? ¿Qué tomaría? Soy bien de cerveza fría. Bien. Y con Trump un café. ¿Y de qué hablaría con Elon y con Trump? Elon es una persona que ha desarrollado un negocio donde solo parecía que el Estado podía participar. El conquistar otro planeta, el conquistar la luna y llegar con inversión propia, privada, el crear autos eléctricos,
cambió gran parte de lo que vamos a vivir en los próximos años. Ese tipo de liderazgo me parece súper interesante. Sería algo de lo que conversaría. Trump es un tipo disruptivo, político. Creo que si ha ganado las elecciones en uno de los países más poblados del mundo, puede tener ideas políticas interesantes para escucharlas en un café. Marcelo Claure, presta atención. Aquí Jean-Pierre Antelo acaba de decir que abriría un negocio con usted. ¿Por qué no de sostenibilidad? Como habíamos dicho, ¿no? Sí, Marcelo me parece, después de muchos empresarios que ha logrado ser exitoso afuera. Y ser un boliviano exitoso fuera de nuestro territorio es difícil. Y creo que eso hay que valorarlo. Con Ren Zhengfei nada, con China nada, ni café, ni trago, ni negocio. Lo conozco menos, pero siempre un café cae bien. Así sea con el CEO de Huawei. Así sea con... Vamos con otro verdadero o falso. No se me va a enojar. Ya, no. Blooming es el mejor equipo de Bolivia. No, ahí no tenemos coincidencias ya. No, pues verdadero o falso. Ah, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo yo. Era para ser reiterativo, falso. ¿Cuál es el mejor equipo de Bolivia y del mundo? Oriente. Oriente. Tengo que... Esta viene con trampita, como habrás visto. En la gestión de Arce estamos perdiendo por goleada. Verdadero. Si Caínco fuera un jugador de la selección boliviana, ¿en qué puesto jugaría? 10. Miércoles. ¿Un Messi, un Maradona, un Chichi Pelé? Romero. Chichi Romero. ¿Quién ha metido más goles últimamente, Caínco o el gobierno? Creo que la polarización ha dejado que sigamos en un empate. Qué duro. Jean-Pierre, si la vida fuera una cancha, ¿en qué puesto jugarías vos? Me gustaba jugar de 9, pero mi padre jugó de 5, así que ahí tengo mis dudas. 6, 7, 8, 9, puede ser un 7, Sí. está en medio. El promedio. El promedio. ¿Qué goles te gustaría que meta Caínco en los próximos años? Tenemos 3 pilares interesantes, si los podemos llamar gol. Uno, la innovación, lo estamos haciendo. Queremos apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas a poder mirar el mundo como su mercado. El segundo, y bueno, eso va con la innovación interna, la reducción de brechas de género, lo estamos haciendo. Estamos trabajando en varios frentes, seguimos haciendo varios proyectos. Y el tercero es la internacionalización de la Cámara, posicionarnos como una Cámara líder a nivel mundial. Caínco nunca ha tenido presidenta, ¿no? Nunca tener una presidenta mujer. Ahí está. Mi sueño era que mi sucesora en la federación hubiese sido, en la Federación de Empresarios hubiera sido una mujer. ¿Qué pasó? Invité a una. ¿Y? Por distintos motivos. Lo que pasa es que lo institucional te demanda mucho tiempo. Okay. Pero veo que en un futuro cercano la igualdad de oportunidades, que es importante, puede ver una presidenta mujer. En Caínco. En Caínco. Ahora dígamelo completito. Que en el futuro... En el futuro cercano puede haber una presidenta mujer en Caínco. Bien. ¿Cuál sería el autogol que no tendrías que cometer? ¿Personal o profesional? Ambos. Ya que me das a elegir. El autogol, la familia es un pilar importante, o sea que hay que mantener la familia con todo lo que significa tiempo y malas decisiones o malas inversiones. Si no hubieras sido empresario, ¿qué hubieras sido? Desde niño soñé ser empresario. Vendía Coca-Cola
en la tienda de juguetes de mi padre. Siempre quise ser empresario. ¿Nunca pensaste en otra cosa? No sé, músico, No, jugador de fútbol, ¿no? Nunca se me dio la música. No. Flauta me costaba. Siempre quise ser empresario. Un saludo a la profesora de música de colegio. No, buenísimo. El profesor Mario Bello era muy bueno, pero hay cosas, estaba en el coro, todo, pero hay cosas que no se me dan con... ¿Qué pasabas con 36? ¿O pasabas con...? No, tenía buena nota. sí. Ya. Iba al coro, era Eso bastante actividades mejoraba. extracurriculares. Sí, eso mejoraba el promedio, sí. Sí. Doy fe.